Hola, muy buenas tardes, bienvenidos amigos a esta conferencia que nos va a dar Diego Delgado y que nos va a contar muchísimas cosas de los medios de comunicación en Lora desde hace casi siglo y medio. Pero antes, y aprovechando que el alcalde amablemente ha aceptado nuestra invitación, pues queremos que nos diga unas palabras. Antonio. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. La verdad que estoy súper contento y hay que felicitaros porque hacía ya mucho tiempo que no veía que la biblioteca se llenase como está hoy día. Tiene un lleno absoluto. Eso es muy difícil hoy día porque gracias también a los medios de comunicación, a que la gente puede estar cómodamente en casa, en la camilla, sentado, viendo el acto, porque precisamente medios como Lora TV pues lo está retransmitiendo pues para uso y disfrute de todos nosotros. Así que esto significa también de la importancia de cómo la comunicación ha venido a cambiar nuestros hábitos. Pero hay que dar también la enhorabuena porque hay algo que también habéis conseguido cambiar de hábito de los loreños. Normalmente cuando se organiza un acto siempre tenemos que esperar 5 o 10 minutos de cortesía a ver si llega alguien más. Ellos han conseguido llenar la sala antes de la hora y será probablemente el primer acto al que yo asisto que empieza con puntualidad británica. Así que eso hay que agradecerlo porque eso lo que viene a decir es la grandeza de dos personas que me acompañan aquí hoy, Antonio Olivero y Diego Delgado. Ellos son probablemente dos de las personas que yo podría decir que han participado de forma activa de recoger cada uno de los acontecimientos de Lora del Río en los últimos 60 años. Gracias a ellos se han convertido en dos grandes personas importantísimas para Lora del Río, porque han recogido, bien por escrito en la radio de papel, bien anteriormente, cuando tenían pues Radio Lora, allá en la calle Los Rastros se llama aquella, en la calle de Silla Estrecha aquella, calle Clavel. Y ahora recientemente en Lora TV. Si queremos ir a algún recorrido histórico de alguna noticia relevante, tendremos obligatoriamente que recurrir a los recortes de periódicos de la radio de papel, del periódico. Tenemos que recurrir a esas imágenes de Lora TV o tenemos incluso que recurrir a algunas de las cintas que todavía tendrán de cuando era Radio Lora. La verdad que yo recuerdo con mucho agrado aquella vez que cuando yo tenía tan solo 12 años decidí de organizar un paseo en bicicleta contra la droga. Me acuerdo que estaba en sexto de EGB y allí me atendieron a la primera entrevista de mi vida. Se hizo en los estudios de Radio Lora. Isabel, que nos acompaña, fue una de las personas que llevaron a cabo esa entrevista. Y la verdad que desde entonces hasta ahora no podría decir que mi vida en el mundo asociativo, mi vida en el mundo de la política como ahora, pues haya podido transcurrir sin tener a Diego, sin tener a Antonio o sin tener a alguna de las otras personas como Fernando Liñán, que está aquí, como José Antonio Barroso, que está en el departamento de prensa, o Barea, por ejemplo, en Telecable Andalucía. Y es que si hablamos de quién hablemos en ámbito de la comunicación, todos han salido de aquí, de esta cantera, de esa cantera tan maravillosa que montó Radio Lora hace ya más de 30 años. Yo recuerdo esos despertares por la mañana con el himno de Andalucía, cuando iba al colegio, era lo que mi madre me ponía por la mañana, ponía Radio Lora y esa melodía tan nuestra como es el himno andaluz, era lo que arrancaba Radio Lora en aquel entonces. Y la verdad que desde entonces hasta ahora, Antonio, mis palabras como ciudadano de Lora del Río y en este caso como representante de todos los loreños no son más que palabras de agradecimiento hacia Antonio, hacia Diego, a las dos Isabeles y a toda la gente que han participado de forma activa en refrendar, en documentar nuestra historia reciente de Lora del Río gracias al esfuerzo que ellos han realizado.
Así que mis palabras van a ser de agradecimiento ayer, hoy y mañana. Agradecimiento eterno por ese trabajo tan importante, Diego, que habéis realizado. Así que, si me lo permite el señor ponente, yo me voy a bajar también porque quiero disfrutar de su ponencia y de las diapositivas que nos va a poner en el día de hoy. Mucha suerte, Diego, y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Antonio, alcalde de Lora del Río, por esas palabras tan agradables que has tenido para nosotros. Indudablemente hoy el protagonista, gracias Fernando, el protagonista de la noche sin duda nuestro amigo Diego. Cuando el día 2 de julio de 1983 puse por primera vez en marcha el tocadiscos que significaba el nacimiento de Radio Lora, nunca me imaginé que estaría hoy aquí sentado para celebrar que después de más de 40 años seguimos llevando la información y el entretenimiento a cientos o a miles de personas. Pero hoy no vamos a centrarnos solo en los tres medios que han significado la columna vertebral del periodismo moderno loreño: Radio Lora, la radio de papel y Lora Televisión, sino que vamos a retroceder mucho más en el tiempo. Hace ni más ni menos que 140 años ya hubo el primer periódico en Lora. Se llamaba La Hormiga Loreña. No sabemos si será el primer medio de comunicación de nuestra historia, pero al menos sí es el primero del que tenemos conocimiento. Desde entonces, más periódicos, revistas, boletines, emisoras de radio, canales de televisión por aire o por cable, páginas de internet, han ido contribuyendo a llevar la información y el entretenimiento a la sociedad loreña. Vamos a retroceder en el tiempo para hablar, por ejemplo, de Radio Setefilla. No sé si algunos de ustedes lo recordarán, naturalmente. El Madrugador, los vídeos comunitarios o la radio de papel, cuyo ejemplar 25 años vamos a obsequiar al final de este acto. Tenemos por ahí unos cuantos que cuando vayan saliendo pues le haremos entrega de un ejemplar a cada uno de ustedes. Esa edición la hicimos en el año 2008 al cumplirse el primer cuarto de siglo desde la fundación de Radio Lora, pero no salió a la venta porque era un número especial interno solo para un grupo reducido de compañeros y amigos, pero hoy lo queremos hacer extensivo a todo el pueblo de Lora. Y también lo entregaremos el próximo día 11 en la sala del Bailío, donde inauguraremos la exposición 40 años de comunicación en Lora del Río, y a la que todos ustedes naturalmente pues quedan invitados. Nosotros, los periodistas loreños de hoy, no hemos inventado nada, solo hemos aprendido en la distancia de los grandes y lo hemos adaptado a los tiempos mejorando las herramientas de comunicación, muchas de las veces con menos medios de lo necesario, pero con muchas ganas y mucha ilusión. A esos cientos de personas que han hecho posible el periodismo local a lo largo de todo este tiempo, es a quienes homenajeamos en el día de hoy, sobre todo a los que nunca han buscado una recompensa económica, sino realizar una labor social a cambio de satisfacer su afición. Por ello, traeremos de nuevo a la memoria de vecinos que sentaron las bases de nuestro periodismo. Estamos hablando desde hace 140 años para acá: Agustín Trigo, Curro Gutiérrez, Segundo Cabrera de Radio Setefilla, Chema Ramírez, el inolvidable por lo menos para la gente de la radio, nuestro querido Chema Ramírez, Manolo Liñán, en fin, hay mucha gente que han hecho mucho por la comunicación en Lora. Diego Delgado ha buceado en multitud de publicaciones, ha hablado con multitud de personas de nuestro pueblo y ha desempolvado multitud de recuerdos para traerlos hoy aquí, acompañados con imágenes que ayudarán sin duda a entender mejor el contexto de cada momento. Esperemos que con este homenaje esta generación de loreños le dé el justo valor y reconocimiento a quienes han trabajado, sufrido y disfrutado con el periodismo local a través de la historia. Ojalá que también sirva para animar a los más jóvenes a participar en la comunicación, ya sea como hobby o quién sabe si no como profesión, aunque la cosa está regular como profesión hoy día. Bueno, pues hasta ahora he hablado del contenido de la conferencia, pero no quisiera terminar sin hablar un poco del conferenciante. La antigua y leal amistad que me une a Diego Delgado me permitiría decir muchas cosas y buenas de él,
pero como tampoco tenemos mucho tiempo para ello, solo decirles que Diego es una persona entregada totalmente a su afición, que es el periodismo de pueblo, como a él le gusta denominar lo que hace. Y es esta afición una que le viene desde pequeño, ya desde muy joven, sacaba con mucho esfuerzo y junto a algunos compañeros un periódico deportivo que vendía en el campo del Lora Club de Fútbol en los días de partido del equipo loreño. Después ya vino la radio, cosa que sigue viviendo intensamente más de 40 años después. En su trayectoria ha dedicado mucho tiempo a esta afición, pero esta afición no le permitía vivir y tuvo que buscar una manera de hacerlo y lo encontró en la ONCE, donde ha trabajado muchos años y ha llegado por su valía a tener un cargo importante en Andalucía de esta organización. Una vez jubilado, volvió con fuerza a retomar su afición y desde entonces no me deja tranquilo. Porque siempre está inventando, porque tiene nuevas inquietudes y nuevos proyectos. Fruto de ello es esta conferencia que ustedes van a escuchar dentro de un momento y la exposición que estamos preparando en el Bailío sobre los 3 medios que hemos compartido nosotros dos y mucha gente más, que fueron Radio Lora al principio, la radio de papel en medio y ahora Lora Televisión. Y estamos convencidos de que esta conferencia ilustrada les va a gustar a ustedes casi tanto como nos ha gustado a nosotros prepararlo. Así que yo espero que la disfruten y ya les dejo con Diego Delgado. Bueno, aquí me parece. Vale, el botoncito. Ahora, es que él trabajó en una fábrica en Alcalá de Guadaira dándole a un botón. Y decía siempre que no le pagaban por darle un botón, le pagaban por saber a qué botón había que darle. Y no sé yo quién no deja tranquilo a quién, ¿eh, Rivero? Bueno. Pero son muchos años y ahora lo voy a contar. Yo de verdad, antes de nada, quiero agradecer tanta y buena compañía como tenemos esta noche. Agradecer también a la representación de la Corporación Municipal, que nos honra estando aquí con su alcalde, Antonio Enamorado, a la cabeza. De verdad, para nosotros es un orgullo que un acto humilde de este tipo también sea compartido con nuestros representantes municipales. Y a esos tantos amigos, amigas que estáis aquí y que no, nada más que cruzarnos ya hemos empezado a levantar recuerdos y cosas que, bueno, hacía ya tantos años que mantenemos ahí y que cada vez que nos vemos eso vuelve a surgir y significa algo. Pues como bien decía Antonio, hoy vamos a homenajear no solo a los medios, sino también a esas muchas personas que han hecho posible que durante 140 años, que sepamos, por lo menos 140 años, haya medios de comunicación en Lora del Río. Y había una tesina, un trabajo presentado por Paulino Monte que se titulaba La ilusión del periodismo en Lora del Río. Un título precioso, pero que el profesor le dijo: Paulino, no te voy a dar un sobresaliente porque no me gusta el título. Pero, bueno, al final le dio un sobresaliente, pero no le dio el 10. Decía Paulino Monte: el periodismo loreño ha estado caracterizado por la ilusión con la que iniciaban sus andaduras las diferentes personas que se dedicaron a esta labor. Y ese va a ser el tema de esta conferencia, Lora a través de sus medios de comunicación. Un recorrido que pretendemos que sirva como homenaje a cuantas personas han hecho posible el periodismo local a lo largo de nuestra historia. El periodismo ya se merecía también un homenaje. De esos muchísimos años que nosotros les estamos contando, los últimos 40 los ocupa un mismo grupo de personas bajo la única dirección del incombustible Antonio Olivero Rincón. Él sí que no se cansa. Pues de él nació Radio Lora un 2 de julio de 1983, a la que le continuó
el periódico independiente La Radio de Papel durante ni más ni menos que 20 años, que se dice pronto, y ahora emplea su pasión periodística de pueblo en Lora Televisión. Y esa es la columna vertebral de la conferencia: Radio Lora, la radio de papel y Lora Televisión. Pero vámonos ya al principio y nos remontamos mucho más atrás en el tiempo. Posiblemente, ya lo decía Antonio, la publicación periódica más antigua de la que tenemos conocimiento fue La Hormiga Loreña, que se editó en el año 1883. El director fue el farmacéutico Inocente Romero y Cabezas. Esa foto que ustedes ven ahí del señor Inocente Romero era del archivo privado de los herederos de Mariquiqui Palomeque Mariscal, y la publica José González Carballo en su libro Lora del Río en el siglo XIX. Y ahí también nos da más detalle de este curioso periódico, y nos dice que La Hormiga Loreña se autodefinía como revista sin color, olor ni sabor político, pero acérrima defensora de la ciencia y de los intereses morales y materiales de la localidad y su partido, que afectan a todas las clases, baja, media y alta. Esa era La Hormiga Loreña. En esta revista, de la que se conocieron al menos 4 números, también escribía ni más ni menos que José Gonzalo Prieto García. ¿A alguien le sonará este nombre? El Niño de Oro. Este hombre que escribía en La Hormiga Loreña fue el que fabricó en Lora del Río, óiganlo bien quien no lo sepa, fabricó en Lora del Río los mejores aceites de oliva refinados del mundo a finales del siglo XIX. Fueron los mejores aceites del mundo, y este hombre, que era loreño de adopción, los fabricaba en Lora del Río y los llevaba por todo el mundo. Me van a permitir esta licencia, pero yo creo que Lora sigue ignorando la memoria de aquel gran emprendedor loreño de adopción, el Niño de Oro. Teresa Castellano Cuesta, ahora que estamos aquí en la biblioteca, ella es la responsable del archivo y de la biblioteca pública, nos habla de un documento que ella escribió, que se llamaba Bibliografía General de Lora del Río, de un curioso hallazgo. Nos dice Teresa que cuando nuestro paisano José María Pérez Serrano realizaba una consulta en el archivo municipal, justito aquí al lado, descubrió la existencia de una publicación allá por 1894, vamos, ayer, 1894, y esta publicación llevaba por nombre La Linterna. También hay un programa hoy que se llama La Linterna en la cadena COPE, pero no es igual. En el acta de la sesión plenaria de aquel 17 de enero de 1894, el que era director de La Linterna, Agustín Trigo Carmona, pidió a la corporación, de la que él formaba parte, que se habilitase un sitio decoroso, así lo llamaba él, para que la representación del periódico pudiera tomar notas de las resoluciones y publicarlas para conocimiento de la vecindad. La corporación, tras deliberar el asunto, acordó acceder a lo pretendido por el interesado, así se decía textualmente, por lo que su petición fue aceptada. Este Trigo Carmona, por las averiguaciones que nosotros hemos estado realizando por nuestra cuenta, fue un republicano progresista, era vocal del periódico El País en nuestro distrito y miembro de la logia Mártires del Deber número 158 de Lora del Río. Teresa Castellano relaciona también otras publicaciones periódicas en Lora del Río. Seguimos con la historia al pasado para que vean la riqueza que hemos tenido también en el pasado loreño en cuanto a periodismo. Había un periódico que se llamaba El Día, solo conocemos el año de su publicación, 1910, y había otro que se llamaba Ave María, una revista en honor a la patrona de Lora, la Virgen de Setefilla, y que se publicaría entre 1924 y 1925. Paulino Montes, que lo tenemos hoy aquí de guardia en la biblioteca por la tarde, en su tesina, la que decíamos al principio, pues cita
la publicación Axati, que al parecer era un conjunto de manuscritos de poesía española y lo fecha poco antes de iniciarse la Segunda República, es decir, no más tarde de 1931. Entre El Día y Axati tenemos el medio escrito más longevo, más antiguo de los que continúan hoy día, aunque con periodicidad anual. Se trata de la Revista de Feria. Nos consta una edición de 1932, pero sabemos que esa no fue la primera, puesto que en su saludo dice: al igual que en años anteriores, sale nuestra revista Fiestas, pregonera de la tradicional y genuina Feria Loretana. En 1948 vio la luz el folleto informativo El Madrugador. Esta publicación salía cada semana y se confeccionaba página a página, de forma artesanal. Construían a mano cada palabra, cada letra. Los promotores del proyecto fueron Manuel Gómez Ruiz, Octavio Díez Quiles, Francisco Gutiérrez Carballo, Curro Gutiérrez, que trabajaba aquí en el Monte de Piedad, muchos lo recordarán. Salía los lunes al precio de 50 céntimos de peseta. Después de solo 4 números, El Madrugador tuvo que cerrar, acuciado por las pérdidas económicas. A El Madrugador le seguiría en los años 50 un nuevo medio en Lora del Río, la radiodifusión por onda media. Radio Setefilla, o más correctamente, emisora parroquial Nuestra Señora de Setefilla, que emitía solo los domingos desde la iglesia de la Asunción y tenía como programa estrella los discos dedicados. Luego Radio Lora tuvo uno muy parecido, la gente llamaba para dedicar discos. Las personas que se encargaron de esta emisora fueron, entre otros, y hay que reconocerle aquel mérito, Segundo Cabrera, Manuel Ledro, Francisco Vélez Nieto, Juan Cervera y Rogelio Reyes. Había también otros colaboradores, pero ellos eran los fundamentales del equipo de Radio Setefilla. Una orden gubernativa puso fin a aquella experiencia de las emisoras parroquiales y a aquella primera experiencia de una emisora de radio en Lora del Río. Antonio Oliveros antes hablaba un poco de mí. Bueno, yo voy a ampliar alguna cosita, no mucha. Yo nací algunos años después de aquella Radio Setefilla. Nací en el hospital de Lora. No, mamá, no nací en el hospital de Lora, es que mi madre está aquí. Y yo pasé mi infancia y juventud en el barrio de San José. Cada invierno mi familia tenía que emigrar y yo, claro, evidentemente iba con ellos. Íbamos a la recogida de la aceituna. Vivíamos en lugares, bueno, que no les voy a contar aquí, pero algunos de ellos eran, hoy día eran denunciables, absolutamente. Pero bueno, no teníamos televisor y teníamos si acaso lo justo para el día siguiente. Pero bueno, era lo que tocaba vivir y lo hacíamos con total naturalidad. Pero lo que sí teníamos era un aparato de radio. Eso sí lo teníamos. Y eso es lo que mejor alimenta la imaginación, la radio. Qué bonitos aquellos cuentos de Radio Cabra que, estando en la recogida de la aceituna, en cualquier cortijo de la provincia de Jaén, me sintonizaba mi madre, los cuentos de Radio Cabra. Yo los escuchaba, bueno, y yo escuchaba casi de rebote, algo parecido a lo que le pasaba a Antonio, me pasó a mí también, porque mi madre en casa pues escuchaba las novelas y los programas que había en la radio entonces mientras cosía o mientras preparaba la comida. Y yo aquello todo me lo imaginaba como una película. A ver si le suena estas cosas. Simplemente María, Lucecita, la saga de los Porretas, Matilde, Perico y Periquín. Los más jóvenes no sabrán nada de esto, pero los que ya tenemos una edad sí que nos acordamos. La información la daban los aburridísimos partes. Los partes eran, como nuestros mayores llamaban a cualquier programa de información general, incluso a los telediarios. Mi padre siempre decía, niño, pon el parte, ¿no? Sobre 1973, hace ahora
50 años, parece mentira, 50 años, pues me dio un día por coger un cuaderno de la escuela, digo cuaderno que era lo que llevaba las grapas, porque libreta era lo que tenía el alambre, me dio por coger un cuaderno de la escuela y anotar los principales titulares de las noticias que se emitían en los partes de la tele y de la radio. Y fue en esa época cuando gracias a eso me aficioné al periodismo. Yo no llegué a escuchar Radio Setefilla, no había nacido todavía, pero sí que leí mi primera revista de feria, y fue la del año 1978. Hacía 6 años que no se publicaba, pero era el único medio de comunicación local que teníamos más o menos estable. Durante la transición, de la transición hasta la democracia, la Asociación de Vecinos Miguel Hernández, que había sido legalizada en 1977 y cuya sede se encontraba aquí justito en la placita de Santana, pues sacó algunos números de un boletín de uso interno. Se llamaba Revista Ciudadana y en él informaban a la población y al mismo tiempo exigían al ayuntamiento soluciones a los problemas vecinales del pueblo. Las funciones de la asociación se dividían en vocalías y comisiones de trabajo. Esta asociación solía reunir a un importante número de personas en el patio de la iglesia de Los Pisos. Curiosamente, allí fue donde hice yo la primera comunión. No disponían entonces de local adecuado para tanta gente. El primer presidente de aquella asociación de vecinos Miguel Hernández fue Federico Luque Sabet, hoy colaborador de Lola Televisión y que también estuvo en la radio de papel. Esos vecinos asociados tenían el perfil literario idóneo para la lectura de los trabajos que se publicaban en la revista de poesía Cirros en el año 1979. En 1981, el ayuntamiento estaba gestionado por un gobierno de actuación conjunta y sacó El Ayuntamiento Informa. Eran unas hojas de carácter informativo que se repartían entre la población. Sí sacó algunos números de un boletín informativo municipal para trasladar a la población las noticias locales de mayor interés. El equipo de redacción, hoy se lo tenemos que reconocer también, estaba formado por Federico Luque, Manuel Arjona, José Antonio Álvarez, José Manuel Fernández Figueredo, José Luis González, Manuel Moro, Manuel Navarro y Fernando Zaino. Existía por entonces un fuerte sentimiento cultural entre la juventud. Muchos de los que estáis aquí podréis corroborar eso, porque en aquel momento fue cuando nació el Club de Poesía Andaluza, el CPA, pero el verso, la poesía, se les quedó pequeño y tuvieron que ampliar con el formato de Grupo Cultural Azahar, y con esa base seguirían publicando la revista Cimientos, que se vendía a 20 pesetas, lo que costaba entonces un periódico en 1980. El relevo de la publicación cultural no llegaría hasta 1997 de la mano de Etcétera, una revista de creación literaria a cargo de los jóvenes Víctor Miñano, Julio Valverde, Rafael Gómez y Juan Márquez. Se vendía al precio de 200 pesetas. Seguimos con este recorrido. ¿Hasta aquí vais siguiendo un poquito el hilo o no? Sí, ¿no? Yo voy soltando todo lo que tengo, pero espero que no os aburra porque es muy interesante todo lo que estamos contando. Y ahora van a escuchar cosas que si no es aquí no la habrán podido escuchar en ningún otro sitio, y algunas son fuertes, ¿eh? Otro grupo de jóvenes estudiantes adoptaría a principios de la década de los 80 el nombre del antiguo folleto El Madrugador, para sacar a la luz una revista de información local llamada La Voz de Lora, y tenía su sede en la antigua Casa de la Juventud, en la calle Pablo Iglesias. ¿Más o menos las fotos se van con el texto o no? ¿Sí? Entonces que Olivero está haciendo bien su trabajo. Hoy cobra, Olivero. Bueno, pues
De aquel periódico de La Voz de Lora salieron apenas media docena de números mensuales al precio de 40 pesetas cada uno. Hubo meses antes una publicación quincenal deportiva singular, se llamaba Estadio, y se editó al amparo del Lora Club de Fútbol, al amparo, pero con financiación propia. Nicolás Navarro Solí, Enrique Emilio Gómez Liñán, José González Carballo y yo éramos los que estábamos en ese periódico. Yo escribía los artículos en cliché, siempre iba con el Lora a todos los partidos, iba en el mismo autobús del Lora. Pepe Carballo los pasaba por una multicopista y me devolvía los folios ya impresos para que yo los grapara encima de mi cama y los vendiera a la voluntad en los descansos de los partidos que el Lora jugaba aquí en su campo Nuestra Señora de Setefilla. La multicopista fue especialmente útil para sacar publicaciones sin necesidad de imprenta. La información se escribía a máquina sobre un papel especial que se llamaba cliché y este se metía en la máquina copiadora y a darle a la manivela. De esta manera, por ejemplo, nacieron también periódicos escolares como el del Instituto Nacional de Formación Profesional, en el que yo también llegué a escribir mis artículos. Había gente tan válida como Visitación Lora, Pilar Calzado, Carmen Pilar García, Natalio Moyano, Antonio María Ríos. Esta revista llevó varios títulos: El Globo, Puerta Abierta, Despertar, Comunicación 81, Gaceta Informativa. El del instituto, bueno, un inciso, lo de Gaceta Informativa, que me acabo de acordar que cuando lo escribimos, el instituto recibió una visita de una personalidad del Ministerio de Educación, llegó allí y nosotros pusimos en la revista el nombre y no nos sancionaron, pero sí nos llamaron la atención porque era una mujer y no le habíamos puesto doña. Era simplemente, se llamaba Pilar, pues en vez de poner Doña Pilar, como nos pedían que lo pusiéramos, pusimos simplemente Pilar y los apellidos. Y nos llamaron la atención por eso, cómo han cambiado los tiempos. El del Instituto de Bachillerato Guadalquivir, el Feto, se llamaba el nombre tan curioso que le pusieron. Allí hacían sus primeros pinitos Ildefonso, Salado, Vicente Soler, Cesario Hernández, Servando López, Rafael Álvarez. Las ilustraciones eran obras de ni más ni menos que uno de nuestros más cotizados artistas, Manuel Nuño Heredia. El del Colegio Reyes de España, que se llamaba, Federico se acordará, se llamaba El Noticiero Escolar, que Federico lo tenemos aquí delante ahora también, porque él coordinaba el taller de prensa del Colegio Reyes de España. Las ilustraciones eran de otro entrañable maestro de ese colegio, que además ha sido el pregonero de Reyes de este año, José Luis González Pérez. Antes de la televisión por cable, en Lora se constituyó aquí mismo, en este mismo salón, el Club de Vídeo de la Biblioteca. En este salón teníamos nuestros equipos que eran de vídeo Betamax de Sony. Ya han pasado años de esa reliquia. Y yo también estaba ahí en ese club de vídeo durante un tiempo. Poníamos películas, grabábamos anuncios de discoteca El Molino o de motos Quiró, hacíamos reportajes o cubríamos eventos locales. Incluso en el año 1985 se llegó a hacer un boletín informativo en vídeo. Y ya por entonces se empezaba a especular con la posibilidad de poner en marcha una emisora de radio en Lora del Río, algo que sonaba pero que no se creía mucha gente. En el año 1982, un señor al que la mayoría no conocíamos nos invitó a un grupo de amigos a una reunión en este mismo edificio, aquí en la primera planta. Se comentaba que aquel hombre era el dueño de una fábrica en Alcalá de Guadaíra. En agosto de aquel año yo fui el primero en llegar y me senté en un banco de la placita de Santana y calor no hacía.
Un hombre se me acercó y me preguntó si yo venía a la reunión y le dije que sí. Luego me enteré de que ese hombre no era el dueño de una fábrica, sino que trabajaba en ella y que se llamaba y se llama Antonio Olivero Rincón. Hubo muchas discrepancias y muchas maneras de entender el tratamiento de las noticias del pueblo y Olivero decidió abandonar el grupo. En este lado, aquí en la radio más oficialista, digamos, quedamos gente como Sebastián Martín Monclova, yo, que estoy en medio de la foto, y Emilio Osuna Carrera. Y no tardaríamos en llegar a ser grandes amigos. Había más gente. Rafael López Álvarez, Juan Antonio Sánchez, Vicente Soler, Cesario Hernández, Manuel Nuño, Chari Barrera, Servando López, Carmen Pilar García, Pilar Calzado, Visitación Lora. Y los dos que aparecen en la foto, junto a Emilio Osuna, que es el que tiene los auriculares puestos, Antonio José Castillo y Juan Antonio Cardelo, precisamente en el primitivo estudio de la biblioteca, que estaba aquí en la planta de abajo, justo a la espalda de donde está el recibidor de la biblioteca. Al año siguiente, el 2 de julio de 1983, una sintonía anunciaba la primera emisión de Radio Lora en el dial 93.5 desde un piso de la Plaza Alsati. Su promotor fue, claro, Antonio Oliveros. El estudio era la habitación de su hijo Antonio Jesús. También lo tenemos hoy aquí muchos años después. Pues allí había jóvenes hoy tan añorados, tan recordados y tan queridos como Miguel Nieto, Mercedes Carrión o Chema Ramírez. Olivero, con solo 12 años, escuchaba con su madre las novelas por las tardes. Entonces se le ocurrió hacer un cacharro con 3 interruptores y con él hacía su juego de radio. En la biblioteca ya se empezaron a hacer las primeras pruebas con un emisor y un pequeño mezclador que eran casi de juguete. Cierta noche emitimos en prueba desde la planta alta de este edificio, desde arriba del todo. Simplemente dijimos unas palabras de lo que pretendíamos hacer. Nos sintonizaron en la terraza del bar Tranvía, el conocido bar de los hermanos Paco y Ernesto Baena. Hasta allí fuimos en La Pava, el Citroën 2 caballos de color amarillo que no llamaba la atención para nada, de Castillo, y allí un importante miembro de nuestro equipo nos esperaba para hacer una valoración de aquella prueba. A mí me animó diciendo que yo no vocalizaba bien, que no tenía voz para la radio y que no servía para esto. Tal vez llevará razón. En el año 83, el panorama laboral estaba siendo muy convulso. Había mucho paro y los jornaleros se manifestaban cortando las carreteras y las vías del ferrocarril y ocupaban fincas. La CUT, Candidatura Unida de Trabajadores, publicó en Lora Horizonte, un cuadernillo tamaño cuartilla que se vendía, no sé a qué precio, pero no era gratis. No llevaba ninguna firma, solo el encabezamiento de órgano de expresión de la CUT Lora del Río, si bien en su contenido no hace alusión directa a nuestro pueblo. En enero de 1984, mi compañero Emilio Osuna Carrera y yo cubrimos una de las más fuertes huelgas de trabajadores del campo que ha vivido Lora del Río. En uno de los cortes de la vía del tren, un mando de la Guardia Civil advirtió que las balas que llevaban no eran de goma. Pues ahí en medio de todo eso estábamos nosotros, mi recordado amigo Emilio y yo. Y también andaba por allí grabando el dueño de la otra radio, la del 93.5, de la que todavía había alguno que se creía que era el dueño de una fábrica en Alcalá, pues también estaba por allí. Nos desplazábamos en la moto de Emilio. Él me perdona todas estas cosas. En la moto de Emilio vinimos aquí al estudio, ya por la noche, y soltamos las cintas grabadas
para coger otras nuevas y seguir grabando. Al día siguiente quisimos recuperar las cintas grabadas que eran las más importantes. Entre ellos estaba lo que decía la Guardia Civil de que aquellas balas no eran de goma. Pero alguien creyó que más importante era grabar música encima y perdimos todo el trabajo. Como apenas teníamos recursos, aquella emisora de la biblioteca organizó un certamen benéfico de flamenco en el patio del antiguo Colegio Nacional Ramón y Cajal, las escuelas nuevas. El pequeño cartel anunciador, tamaño cuartilla, lo hicimos Juan Manuel Cumplido y yo en el comedor de su casa utilizando recortes de letras de periódico. Hay que señalar que el programa estrella de aquella Radio Lora oficialista de aquí de la biblioteca lo hacía por la noche en directo, era un programa de entrevistas que realizaba Miguel Molina. Otra anécdota que recordar fue la que vivimos en un partido que jugaba el Lora Club de Fútbol en el antiguo estadio municipal El Arcángel de Córdoba, no el nuevo Arcángel, el primitivo. Manuel Nuño nos hizo a Vicente Soler y a mí un pase de prensa con un rotulador, un Rotring, y el sello de un tapón de una botella de la casera. Y con él nos dejaron entrar en el campo. Pero las primeras retransmisiones en directo fueron las realizadas por Rafael García Muñoz, de partidos del Lora Club de Fútbol para la radio de Olivero. Uno de esos partidos se jugó en San José de la Rinconada, donde Rafael Fernández Zafra instaló una antena móvil, se tuvo que subir a un mástil para poner aquella antena. Y el otro lo retransmitió Rafael García con los comentarios de Adolfo Romero desde Ayamonte, en Huelva, a través de Antena 3 Radio de Ayamonte, que envió la señal por teléfono hasta Lora del Río. Aquel partido le costó a Olivero 2.000 pesetas de su bolsillo. Rafael García estuvo también, que lo tenemos hoy aquí, y es otro de los homenajeados, estuvo en otras emisoras de radio como Radio 80, Radio Triana, Caderta Rato, Onda Cero de Lora, de la que luego sería su director también. Y Rafael llegó incluso a retransmitir una corrida de toros desde una plaza portátil que se había instalado en Lora. Olivero le dijo: Rafael, vete a retransmitir la corrida de toros. Lo más curioso es que aquella era la primera vez que Rafael había visto una corrida de toros. Y entonces tenía a su inseparable amigo Andrés Fernández Maqueda con él y fue quien lo asesoró en materia taurina. Y por eso consiguieron retransmitir aquella corrida. Pues no mucho después de todo eso fue cuando yo pasé de esta Radio Lora de la biblioteca a Radio Lora 93.5 de Olivero, gracias a gente como Pepe Barranco, Juan Carlos Carrera o Rafael Fernández Zafra. Yo empecé como publicista en su emisora y luego ya pasé a ser locutor. La estrella de la emisora de aquella Radio Lora era ni más ni menos que el disc-jockey de moda en Lora del Río. Era disc-jockey en la discoteca El Cortijo de Pepín y era Chema Ramírez. Siempre nos acordamos mucho de Chema, porque él tenía una máxima, de estas frases que se te quedan. Su máxima era: los mejores negocios se hacen en la barra de un bar, y no fallaba. Los mejores negocios siempre los consiguió él en la barra de un bar, y gracias a eso llegó a traer a Lora a los mejores grupos de sevillana del momento gratis a la discoteca El Molino. Bueno, pues en aquella emisora de 93.5 en la Plaza Axati, lo que tuvo que aguantar Mari López, que todavía está por aquí la mujer soportándonos, la mujer de Olivero, con el trasiego de gente que no dejábamos de entrar y salir del piso de la Plaza Axati y no dejábamos de pedirle: ponnos un café, voy al servicio, dame agua, en fin. La pobre lo que tuvo que aguantar allí, eso, nada más que por eso ya merece una estatua. Pues aquel año de 1984 trasladamos el estudio que teníamos en la Plaza Axati hasta la azotea del Casino de Labradores, frente a la Casa de la Virgen.
y no sé quién se le ocurrió, pero le pusimos el curioso nombre de El Palomar. Era una habitación de ladrillo con una puerta de un ascensor y el techo de uralita. Era verano y no teníamos ventanas, no teníamos aire acondicionado. Vamos, solamente teníamos en un lado el control y en otro el locutorio. Era un auténtico horno, pero fijaros, si hacía calor, que teníamos que apagar la emisora para que se enfriara, porque si no, aquello salía ardiendo. Curro Guerra tenía un programa, era el programa estelar de aquella emisora, y se llamaba El Loco de la Cantina. Entrevistó una noche, ni más ni menos, que al jugador internacional de moda, Rafael Gordillo. Y también se inició entonces en la radio un exfutbolista del Lora Club de Fútbol y que se ha convertido con los años, yo creo, y mucha gente lo piensa igual, en el mejor periodista deportivo, no solo de Lora del Río, sino mucho más allá del Puente del Río. Pedro Toro Alé. Pedro entró por casualidad en el mundo de la comunicación. Fue en ese año de 1984, fue allí al estudio al Palomar, el casino de labradores que había enfrente de la Casa de la Virgen, a llevarle unos discos a Chema Ramírez. Pero algo pasó que al final Pedro, cuando se dio cuenta, estaba delante del micrófono presentando la música. Y claro, se contagió de aquel gusanillo de la radio. Año 1984. Empezó con programas de música del recuerdo, pero luego se dedicaría al deporte en Radio Lora, Televisión Muralla, Onda Cero de Lora, la radio de papel, el periódico de La Vega, Viva La Vega, la revista de Reyes, Fondo Sur de Alcalá de Guadaira, y actualmente está en Telecable y Lora Información. La nuestra, la radio nuestra, que era como nosotros la llamábamos, no era la única emisora no legalizada de radio. En Carmona, por ejemplo, había una que se llamó Onda Cero. Había una en Carmona que se llamó Onda Cero, pero nada tenía que ver con la que hoy se llama así. En Peñaflor había otra que se llamaba Radio Celti. En Alcolea del Río, Radio Arba. Solo en la provincia de Sevilla había 20 emisoras no legales. 2 de ellas estaban en Lora. Por eso la Junta de Andalucía lanzó una feroz ofensiva de cierre. Recuerdo que el último programa que emitimos fue El Loco de la Cantina y hubo tantas lágrimas como para acabar con la sequía. No lloramos nada esa noche. Pero Olivero no podía consentir que aquel sueño que él tenía desde niño terminara de esa manera y negoció con la radio de la biblioteca, la 104, y pronto llegamos a ser un solo grupo. El presidente era Rafael López y el director Antonio Olivero y el secretario Alfonso Salado Hidalgo. Nuestro estudio estaba aquí en la planta baja del edificio, donde antes había unos servicios que estaban inutilizados. Para entonces ya había surgido otro formato de comunicación local, el vídeo comunitario. Estaba por un lado el vídeo Bicoa, vídeo comunitario Axatiana, Bicoa, de Juan María Gómez y Mercedes García León, que había comenzado sus emisiones a principios de 1984 y tenía su sede en la calle Rastro. También por cable, pero en otras zonas del pueblo, claro, no se pisaban el uno al otro, operaba Televisión Vídeo Muralla de Manuel Liñán García, que al principio tuvo el estudio en una pequeña habitación de su propio piso de la calle Juan Cervera, para más adelante levantar un grandioso estudio en la calle del Cine, que fue hasta bendecido y todo. Los ingresos de uno y otro canal de vídeo comunitario se basaban en el cobro de unas cuotas mensuales a sus abonados y la producción de anuncios publicitarios. Además de todo, echaban películas de todo tipo. Repito, de todo tipo. Los vídeos, también los vídeos comunitarios realizaban reportajes. Es que los vídeos de los sábados por la noche eran los que más veía la gente.
también realizaban documentales sobre Lora del Río. Hubo otro canal de televisión, pero este por antena, no por cable, y emitía en abierto. Se trataba de Canal 7 Televisión, que pusieron en marcha Alejandro Poli y José Antonio López. El primero era fotógrafo y el segundo técnico en electrónica. Canal 7 emitía películas, actos culturales, entrevistas. En 1989 retransmitieron en directo la salida del Santo Entierro. Pero vamos a ver. Alguien se metió en la misma frecuencia y puso una película de estas que los vídeos comunitarios ponían los sábados por la noche. Y así se lo contó Alejandro Poli a Paulino Monte para su tesis. Decía Alejandro Poli: como la señal no se recibía bien en determinada zona, la emisión de la película porno era la que se sintonizaba en lugar de la del Canal 7. Se formó un cacajo impresionante, porque una parte de Lora veía la retransmisión del Santo Entierro a las 6 de la tarde y la otra una película porno. En 1986, Radio Lora dejó el estudio de la planta inferior de la biblioteca ya solo como estudio de grabación, ya que el de emisión lo trasladó a la planta superior de este edificio. Era un local nuevo, con equipos más potentes, y todo gracias a la publicidad. Tanta fue nuestra repercusión que cierto mes Antonio Olivero le dijo a Pedro Toro, que era quien contrataba la publicidad, que por favor, que ya no teníamos más sitio donde ponerla, que no contratara más publicidad. Otra cosa, cómo cambian los tiempos. Ni nosotros éramos conscientes del todo del poder mediático que llegamos a tener en la opinión pública loreña. Si Radio Lora estornudaba, Lora se resfriaba. Como anécdota, gracias a Dios se quedó en una anécdota solamente, el día de la coronación de la Virgen, el 8 de septiembre de 1987, Isabel Rueda, nuestra queridísima Isa, recibió en Radio Lora, aquí arriba, una llamada alertando de la colocación de una bomba en el recinto del evento, la Alameda del Río. Vinieron los TEDx, especialistas en desactivación de explosivos. Todo se hizo con muchísima discreción. Se le comunicó a la hermandad y aquello se quedó entre muy poquita gente. Y nuestra patrona pudo ser coronada como pedía su pueblo. Al año siguiente, en enero de 1988, nació y murió una ambiciosa revista de información que se llamaba Semanario Comarcal. Era muy atractivo el suplemento deportivo que se publicaba junto al número ordinario. Lo editaba la asociación Zoco y se imprimía en imprenta Azahar de nuestro amigo Manuel Moya. El director era Antonio José Castillo y el jefe de redacción Vicente Soler. Tenían su sede en el primer piso de lo que fue Galería Cervera, aquí entre la Roda y la calle Santa María. Costaba 50 pesetas y vieron la luz 5 números. Una de las noticias en las que se detendría este semanario sería la fuerte disputa que había entre el gobierno municipal en manos del PSOE y los partidos de la oposición. Como medio de opinión pública, el grupo de Izquierda Unida editaría un díptico titulado Carta al señor alcalde. Radio Lora se perdería este capítulo, ya que se vio obligada a cerrar provisionalmente para poder optar a la licencia de emisión que le correspondía a Lora del Río. Pero la Junta de Andalucía, no sabemos por qué, se la concedió a Mariano Lázaro Montalvo, un señor de la Algaba que ni sabía dónde estaba Lora del Río y que tenía una emisora pirata en aquella localidad, en la Algaba, Radio Amanecer, y tenía otra también en Azuaga, en Badajoz. Este hombre era además el presidente de la Asociación del Radio Independiente. Aquí no me cabe la menor duda de que favoritismo hubo todo el que quiera ni más. Mariano Lázaro creó luego la red
Éxito Radio. Salió hace algunos años en equipo de investigación de La Sexta y afirmaba ganar al mes, ni se lo imaginan, más de 800.000 euros limpios al mes. Lo dijo él y dijo: yo soy pirata, pero si me legalizan puedo crear 250 puestos de trabajo. Y yo. La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía le dio la licencia a muchas emisoras que a los pocos días vendieron a otros grupos. Y algo parecido ocurrió aquí. Mariano Lázaro puso al frente del Radio Amanecer en Lora a su cuñado Esteban Masó Sobrado, ya fallecido, y emitían desde un local de la calle Rastro. A los pocos meses venderían Amanecer Radio por 25 millones de pesetas a la rueda de emisoras Rato. Para eso quería la emisora, para venderla. Y los que estábamos aquí nos quedamos sin nada. En 1990, la ONCE, a través de la sociedad Unipress, compró esa cadena, la cadena Rato, y otras emisoras, y creó Onda Cero, que se llama así por Onda Cero. ONCE. ¿Lo habéis cogido? Por eso se llama Onda Cero, por ONCE. De esa manera fue como nació Onda Cero de Lora. El primer director fue José Antonio Colinet, a que también le cogimos mucho cariño aquí, fallecido no hace mucho tiempo. Luego le siguieron José Troya Bonilla, Rafael García Muñoz, Andrés Ocaña, Raúl Mairele y finalmente Fernando José Liñán Nieto, que se incorporó a Onda Cero en 2008 y desde 2011 es su director. También participó en el gabinete de prensa de Agrovega, fue corresponsal de la agencia EFE, estuvo en el periódico Desarrollo Sostenible, en Lora Siglo XXI, el Correo de Andalucía. Ahí, por cierto, me hizo un reportaje, salí yo, y luego en la Radio de Papel y Telecable. Entre los principales colaboradores de programación diaria de Onda Cero se encuentran actualmente, no los puedo ignorar evidentemente, Eva María Buiza y José Ignacio Oliveros. Hoy Onda Cero de Lora del Río pertenece al grupo A3 Media, cuyo delegado en Andalucía desde 1992 es nuestro paisano Manuel Prieto Romero. El inicio periodístico de Prieto se remonta a 1984 en Radio Lora. Fue el primer presentador de un informativo regional de una cadena privada. Ocurrió en 1990 y la cadena era Antena 3. Solo un año después fue enviado especial en Jerusalén por la guerra en el Golfo Pérsico. Presenta programas de actualidad en la red regional de Onda Cero, porque la radio ha sido una de sus grandes pasiones. El ayuntamiento decidió concederle a Manuel Prieto Romero en 2017 el título de Hijo Ilustre de Lora, en reconocimiento a su impresionante trayectoria profesional en el mundo del periodismo. Todo un orgullo. Continuando con las emisoras sin licencia, en Lora hubo otra que se llamaba Radio Horizonte. Esta era una de las actividades de la Asociación Cultural Juvenil Horizonte, cuyo director era José Antonio Segovia López. Emitían por las tardes unas 4 horas al día desde un local de la avenida Marcos Orbaneja. La mayoría de su programación era musical, pero también tenían una vez por semana cuentos escritos y leídos por Salvador Borrego, así como también tertulias, informaciones. Otras emisoras de frecuencia diferente, pero también las queremos traer aquí, se agrupaban en Radio Club Cultural 88 y llegaron a sacar su propia publicación. Sus creadores fueron Antonio Ortiz Nieto, que se llamaba Tirones y Calambres en su idioma de radioaficionado, y José Manuel Quiroz García, alias Mogano. Poco imaginarían estos amigos radioaficionados que un año más tarde, en 1989, su afición se convertiría en una ayuda importantísima junto a Radio Lora
durante las inundaciones que tuvieron lugar en noviembre de aquel año 1989. Aquel 21 de noviembre, después de una moción de censura, Pedro Ríos Pérez sustituyó en la alcaldía a Salvador Caro Muñoz. Entrado ya en 1990, Ríos dimitió y el sillón de la alcaldía sería ocupado por Antonio Torralbo Méndez. Con Salvador Caro y con Pedro Ríos mantuvimos la sede de la biblioteca, pero con Torralbo el ayuntamiento nos cortó la luz y el teléfono. Emitíamos con un equipo electrógeno de gasolina y por las noches nos alumbrábamos con velas y linternas. Como forma de protesta nos tuvimos que encerrar en el salón de pleno del ayuntamiento. Recogimos más de 4.000 firmas de ciudadanos loreños con las que se pedía una solución al conflicto. Pero aquel gobierno municipal no quiso razonar. Radio Lora tenía que reinventarse o morir en el intento. Y al final tuvimos que alquilar un local en la calle Clavel, entre el Barrio Nuevo y la calle Cabra. Aprovecho que están aquí nuestros representantes municipales, porque aunque Clavel es un nombre muy floral, hoy yo les propongo que se lo cambien, porque creo que esa calle se merecería otra, pero esa en concreto donde estuvimos nosotros, creo que se merecería llevar el nombre de Radio Lora y llamarse calle Radio Lora. No creo yo que vayamos a entorpecer la actividad de muchos vecinos, pero Radio Lora se merece su espacio en la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias por refrendar esa propuesta, que sabemos que no queda en vacío, ¿eh? Otra cosa es que luego se puedan hacer las gestiones oportunas, pero por lo menos ahí queda la voluntad nuestra. Chari Moyano Cánova fue en aquella emisora de la calle Clavel la nueva directora de informativo. Chari perteneció a Radio Lora, Video Muralla, la radio de papel y Onda Cero. Y desde aquí le mando un besazo enorme porque no ha podido venir, pero una de las personas de las que guardamos un cariño tremendo. En esa nueva ubicación de la calle Clavel, la que podría llamarse calle Radio Lora, cambiaríamos el nombre de la emisora por el de Lora Radio, pero no lo hicimos por capricho, sino para evitar el cierre administrativo, porque para el resto de la ciudadanía seguíamos siendo Radio Lora. El ayuntamiento montó su emisora propia en el antiguo matadero municipal, en el Llano de Jesús. De esto podríamos hablar mucho, pero yo me voy a ceñir solo a decir que esa emisora que se montó no llegó a emitir nunca. Primero, porque siempre retrasaban la puesta en funcionamiento. Y segundo, porque una crecida del churre se llevó por delante todos los equipos. 11 millones de pesetas de aquellos entonces del pueblo de Lora, que por un capricho político, y no era otra cosa, era un capricho de ciertos políticos de nuestro ayuntamiento que tenían ganas de venganza contra Radio Lora, se fueron a la basura sin que nadie hasta hoy se haya hecho responsable ni haya pedido perdón. Es muy triste, pero esa era la realidad. No siempre a quien está en un determinado sitio le gusta que se cuenten las cosas. Y nosotros, afortunadamente, lo hemos contado todo, lo bueno y lo menos bueno. No voy a dar nombre, pero tanta fue la tensión que había que personas muy vinculadas al gobierno municipal amenazaron aquí a mi compañero Antonio Olivero con partirle las piernas. Y encima decían que eso era democracia. Después de intentar sobrevivir, tuvimos que echar el cierre ya definitivo el 7 de septiembre de 1994, justo el día antes de la romería, de forma muy triste. La radio de Lora se quedaría ya en silencio para siempre. Así lo muestra con la boca sellada Isabel Rueda, que seguiría fiel en el periódico independiente
del mismo equipo de periodismo. Igual que con Radio Lora, la aplicación de las leyes acabarían enterrando también a los vídeos comunitarios. Vídeo Bicoa legalizó su actividad como la sociedad Prosur Sociedad Limitada. Entraba entonces en algunos hogares de nuestro pueblo KTV Televisión, con sede en la avenida de Prim número 22. Los propietarios de aquella KTV eran de Constantina, bueno, y tenían canales de pago que eran muy famosos en aquellos momentos. Prosur, de capital argentino, compró KTV y le dio el nombre por el que popularmente luego se le conocería aquel canal, Telelora. Telelora emitía desde el número 10 de la calle Esperanza y Jesús Barea Ramírez era el responsable local. Aquí recuerdo a Antonio José Castillo con su micrófono en mano, cubriendo todos los eventos. Castillo, que supo adaptarse a los avances en la comunicación y es de esos periodistas que han trabajado en varios medios de prensa, radio y televisión, en La Voz de Lora, Semanario Comarcal, Radio Lora, Onda Zahar, Telelora. Actualmente Telecable Andalucía, con sede en el Polígono Industrial Matallana, ocupa ese espacio de televisión por fibra óptica. Jesús Barea Ramírez es el responsable de la programación local de la empresa Prosur desde hace 25 años. Comenzó en la sociedad comarcal La Aceña junto con el canal Bicoa de televisión por cable y luego pasó a KTV, Telelora y Telecable. Volviendo al formato de papel, a la revista de feria se había unido otra publicación anual impresa, la Revista de Estudios Locales, editada igualmente por la Concejalía de Cultura. Con el tiempo ya se han incorporado también trabajos de investigación. Otra publicación del hermanamiento social y cultural con la localidad belga de Zuersel, una publicación que se hizo entre 1989 y 1992. Se llamaba de la misma manera, Hermanamiento Zuersel Lora del Río. Otra publicación fue el Boletín Cofradiero del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, que estaba a punto de ser reconocido por el Arzobispado. El Boletín Informativo de la Hermandad Mayor de Nuestra Señora de Setefilla. Las publicaciones anuales comenzaron en el año 2001 con portada solamente en color celeste, el resto en blanco y negro. El Boletín Informativo de Cuaresma de la Hermandad de la Borriquita, que sacó para sus hermanos aquel boletín y ya va por 20 años, si no me equivoco. También nos consta la publicación de una hoja informativa de la Hermandad Sacramental. Y hubo otra publicación de carácter no eclesiástico, pero sí solidario, y se llamaba Por y para los jóvenes. Bueno, después de este repaso, sigamos cronológicamente con nuestro recorrido histórico, que ya no queda mucho. Antes de llegar al Ecuador de los 90, Lora se quedaría solamente con Onda Cero como medio, más o menos, periódico durante todo el tiempo, digamos. Pero algo había en la mente de aquí, de mi compañero, que no lo dejaba dormir por las noches. Si no podemos tener la radio por onda, la vamos a tener en papel. Y así fue como en abril de 1995 a los kioscos loreños llegaba el número 0 de aquella publicación mensual que era entonces gratuita. Isabel Rueda, Chari Moyano, Servando López y este que les habla, fuimos los primeros en arropar el proyecto de Olivero y luego llegó muchísima gente más. A lo largo de 20 años y casi 240 ediciones después, un incontable número de firmas contribuyó a hacer de la radio de papel el medio más popular de Lora del Río. Pero el sueño terminó en 2015, porque su único sustento era la publicidad y más adelante el precio, que no valía más de 1,50. Y antes de que el siglo XX se convirtiera en recuerdo, la sociedad comarcal La Aceña sacó el periódico
Desarrollo Sostenible. El director era Rogelio Fernández Reyes. La publicidad era el pilar económico de los medios de comunicación locales y en Lora salieron algunas ediciones publicitarias gratuitas como la Guía Comercial de 1997 y 1998. Por ahí tenía no solo anuncios, tenía teléfonos públicos de interés, un mapa de Lora, guía telefónica completa. Sería aquel 1997 cuando vería la luz la primera revista de Reyes de la Asociación Cultural Cabalgata de Reyes Magos. Vamos a recordar que el primer equipo de redacción lo formaban Manuel Moya, Ana María Trigo, Manuela Castillo Soler y Manuel García González. Se vendía a 100 pesetas. El personal voluntario de la Cruz Roja de Lora editaría El Botiquín, una revista que iba destinada a las personas asociadas a la asamblea local, y el director era Antonio David García Pérez. Resultaba complicado consolidar una monografía deportiva. Por ello salió el Anuario del Deporte de Lora del Río, Guía Deportiva. José Antonio García Muñoz, nuestro Muñoles entrañable de toda la vida, con muy pocos medios, pero con mucha voluntad, hizo un intento en esta misma materia. La hoja deportiva con información del Lora Club de Fútbol y su cantera. Entrevistó al presidente del Lora, Alfonso Fernández Martín, que además era un conocido hostelero del Barrio Quintero y pieza fundamental en el Partido Popular de Lora del Río. Precisamente aquel Partido Popular sacó una revista propia, un boletín que se llamaba El Popular de Lora. Con medios ya más modernizados, la agrupación del PSOE de Lora sacaría también una publicación propia destinada a su militancia. Por su parte, la Asociación de Vecinos Ermita de Setefilla puso a disposición de todo el vecindario de aquel pueblo una revista propia de sus fiestas, que era la revista de Feria y Fiestas de la Primavera. En el año 2000, con motivo de la celebración de la primera Feria de Muestras de Desarrollo de la Vega del Guadalquivir, que nuestro alcalde bien conoce, la Sociedad Comarcal La Aceña publicó una edición especial llamada Agrovega 2000. En el siglo XXI, que traería aparejado un cambio radical en la forma de entender la comunicación. Gracias a esa red digital, pues, que avanzaba a paso agigantado, surgieron páginas de información y servicio como loradelrío.net, loradelrío.com, axati.com, loraweb.com, loradelrioonline.com y, como no, loradelrío.es, la página oficial del Ayuntamiento loreño. Desde 2002, el responsable del Gabinete Municipal de Prensa y Protocolo es el periodista José Antonio Barroso Delgado. Este licenciado en periodismo trabajó también en el grupo Andalumedia, en ABC, el Correo de Andalucía, Diario de Sevilla, pero llegó aquí porque hubo una bolsa de trabajo para ocupar la plaza de director de la emisora municipal Onda Azahar. En el ayuntamiento entendieron que mejor que estar en esa emisora era darle el gabinete de prensa. Y ahí sigue, ocupándose también de la gestión de las redes sociales municipales. Y para cerrar con los medios digitales, como no sería hasta 2015, cuando aparecería Lora Información, dirigido por Antonio Javier Tony López Castillo y Diego Garrido Franco. El grupo Axati de comunicación decidió sacar en marzo este mensual en soporte de papel, pero luego volvieron a ponerlo de forma digital. Y adentrado ya de lleno en el siglo XXI, la mujer tuvo el protagonismo en una revista de la mujer rural que se llamaba Ceres 21. Era una publicación gratuita de información social y laboral para la mujer, y ahí escribían pues María José Arevalo Crespo, Rogelio Fernández Reyes y Emilio Morales Ubago. Emilio Morales es otro de esos loreños que han cabalgado por multitud de medios locales, como Desarrollo Sostenible, Onda Cero, la radio de papel, Lora Televisión, Telecable,
e incluso en internet, y está como CEO, o sea, como director ejecutivo de la Sociedad Gran Vega de Sevilla. El 22 de julio de 2001 nació la Asociación de Vecinos El Zaornil, y poco después sacaron, donde estaban las viviendas de la antigua Fábrica del Norte, en la barriada del Zaornil, una publicación propia que llevaba ese nombre, El Zaornil. Había otros medios escritos también supramunicipales y con nombres que hacían referencia a nuestra comarca económica, como La Vega de Sevilla Información, Viva La Vega, que lo pusieron en marcha Rubén Pampliega y Laura Rodríguez Íñigo, que también estuvo en la Radio de Papel, y el Periódico de La Vega, cuyo director fue Raúl Maireles. En 2004 apareció la revista informativa mensual Lora Siglo XXI. Alfonso Fernández Delgado, del Bar Los Quinteros, era el administrador único. El director editor era Juan María Gallego Moreno y el subdirector Fernando Liñán Nieto. Lora Siglo XXI coincidiría en el tiempo con una radio de propiedad municipal, Onda Azahar Lora, nacida en el año 2000 y cuyo director era Antonio José Castillo Soler. Esa fue, y si no me equivoco, la única vez hasta ahora que el ayuntamiento ha utilizado la licencia de emisora municipal de radiodifusión. La Asociación de Amigos y Usuarios de la Matallana, AMUD, sacó un boletín con el título de Lora Verde. Constaba de 6.000 ejemplares y lo hacían en papel reciclado. Otro medio comarcal fue la Revista Pública, que salió en enero de 2011 con noticias, entrevistas, pasatiempo y se distribuía gratuitamente. 3 jóvenes fraguaron esta iniciativa destinada a toda la comarca de La Vega. Eran Francisco Javier Calle, José María Barrera y Juan Antonio Prior. El del centro de la foto, José María Barrera, cariñosamente conocido como el Cani, con K de kilo, es actualmente técnico de sonido y ya estuvo antes también trabajando con Agua Buena y en Onda Cero de Lora del Río. La Revista Pública estuvo además de esta Revista Pública, estuvo en Viva La Vega, en Lora Información, y luego creó su propia página de internet que era loradelrioonline.com. 31 años después de su primera publicación, en mayo de 2012 salía la segunda época de La Voz de Lora. El director era José Manuel Carrillo Izquierdo. La Asociación Protectora de Animales Al Laura sacó en 2017 la revista Fieles Amigos, que coordinaba Laura Garrido González. Ya habíamos tocado muchísimos aspectos de nuestra personalidad loreña en los medios de comunicación, pero Manuel Liñán García tocó otro muy interesante, el de la gastronomía, Sabores Loreños, una revista de la gastronomía loreña nacido de la Asociación Gastronómica La Roda. Antes, en 2013, Manolo Liñán había sido uno de los impulsores de una revista de información social en el seno de la Escuela Familiar Agraria Molino Azul. Aprovecho para destacar en el Molino Azul a un gran colaborador de Radio Lora, Francisco Burruezo Martínez, nuestro hombre del campo. También tuvo sus espacios agrarios en las primeras ediciones de la Radio de Papel. Por cierto, les tengo que confesar que se produjeron algunas propuestas, entre comillas, para hacerse con la cabecera del periódico independiente de Lora, con la Radio de Papel. En una de ellas, una persona, no voy a decir su nombre, de Lora, le exigía a Oliveros la cabecera de la Radio de Papel a cambio de nada. Yo estuve con Oliveros en aquella reunión y evidentemente de forma muy firme y acertada le dio un no rotundo. Gran parte de la prensa local escrita, incluidos todos los ejemplares de la Radio de Papel, se encuentran en la Biblioteca Digital Loreña, cuyo promotor es, y lo tenemos también hoy aquí, Manuel Moya Pérez. También la Concejalía de Cultura de nuestro ayuntamiento, a través de portales como calameo.com o isuu, no sé si se dice así,
pone a disposición de todo el mundo, y digo bien de todo el mundo, muchas publicaciones locales de acceso libre. Y antes de continuar, vamos a hacer un recorrido por los... Antes de seguir con ese recorrido, quiero hacer un pequeño paréntesis para destacar a uno de esos periodistas ilustres de toda nuestra historia, José Montoto y González de la Hoyuela, quien popularizó las pajaritas de papel en el Correo de Andalucía. La radio de papel lo homenajeó en 1997 al cumplirse el 20º aniversario de su fallecimiento. Lo mismo que Montoto, la radio de papel ya ha quedado inmortalizada, pero a Antonio Olivero las ideas de periodismo de pueblo le fluyen sin parar. Luego le dice que soy yo, pero es él el que tira de mí. Y no tardó en quitarse el luto del periódico para vestirse de colores con la televisión. Y nació Lora Televisión, un medio que se emite por aire, o sea, con antena, y su señal es gratuita en el canal 32 de la TDT. Detrás de los equipos siempre se encuentra María del Mar Oliveros López, como ahora está detrás de la cámara grabando esta conferencia, de la que ya vamos llegando a su final. Entre los colaboradores habituales de Lora Televisión, permítanme que destaque a Federico Luque, a Emilio Morales, Pepita Cano, Araceli Montoto, Manuel García González, Manuel Martínez Ramírez, Juan Antonio García Monclova. Yo también estoy, pero no soy ninguna personalidad. 8 años ha cumplido ya, ni el mismo Olivero se lo creía, cuando Federico se lo dijo. 8 años ha cumplido ya la tele de Lora, como muchos la llaman. Los tiempos cambian y lamentablemente el mercado publicitario de nuestro entorno ya no es el sustento que era hace unas décadas. Por eso es muy importante, casi vital diría yo, que las instituciones públicas inviertan en los medios locales. Esto no es comprar los medios, es dotarlos de las herramientas necesarias para que puedan seguir desarrollando o incluso expandiendo su labor de comunicación. Y ahora ya sí que voy terminando. Sé que muchos de ustedes pensarán que en esta conferencia han faltado medios de comunicación y sobre todo personas, muchas personas. Seguro. He recopilado cuantos me ha sido posible hasta un total de 80 medios de comunicación en nuestro pueblo y 143 periodistas de forma continuada, pero son muchísimos más colaboradores. Sería interminable nombrarlos a todos, pero ellos saben quiénes son y el papel tan importante que en su momento desempeñaron. Permitidme que modestamente me incluya entre esos periodistas de pueblo, aunque ya os he ido adelantando alguna cosilla de mi trayectoria. Yo empecé a finales de los años 70 en la redacción de las revistas del Instituto de Formación Profesional, luego en la creación y venta del Deportivo Estadio, y le siguieron La Voz de Lora, corresponsal del diario ABC, Radio Lora, en las 2 Radio Lora, en Vídeo Muralla, en los informativos de Radio Popular de Estepa de la cadena COPE, 20 años en la radio de papel, desde el primero al último número, y otros 20 en el boletín anual de La Borriquita. Yo le ponía la voz a los artículos de la revista sonora de la ONCE, El Mirón. He escrito artículos en desarrollo sostenible, loradelrío.net, revista de ferias, revista de estudios locales, revista de Reyes, Onda Cero, Lora Televisión, y seguro que me olvido de alguno, pero no quiero decir más. Quisiera agradecer a las personas y asociaciones que me han prestado su colaboración desinteresada y muy útil para esta recopilación, sobre todo a mis compañeros de aventura periodística, Isabel Rueda, Pedro Toro y Antonio Olivero. En este recorrido hemos hablado mucho de 3 medios, Radio Lora, la radio de papel y Lora Televisión, porque son la columna vertebral de la prensa moderna de Lora del Río. Empezamos allá por 1983 y continuamos hoy, 40 años después.
los equipos más emblemáticos de la emisora de radio y el sonido original de algunos de sus protagonistas, medio centenar de las portadas más significativas del periódico, imágenes de programas y de informativos de Lora emitidos por la televisión y muchas más cosas se van a exponer del 11 al 17 de diciembre en la Sala Municipal El Bailío. Será un viaje en el tiempo al que todos ustedes están invitados. Será como retroceder 4 décadas atrás a una Lora muy diferente a la que hoy conocemos, pero que esperemos que les traiga los mismos buenos recuerdos y satisfacciones que a quienes tenemos la suerte de haber formado parte de este equipo loreño de comunicación dirigido por Antonio Oliveros. Para terminar, ya quiero destacar la incansable labor que lleva realizando quien cambió la manera de contar las cosas en Lora del Río. Cuando otros se cansaban y se iban quedando por el camino, esta persona seguía creyendo y alimentando el sueño de su niñez. Como diría nuestro paisano más universal, y que también escribió en la radio de papel el sacerdote Juan Manuel Lozano Nieto, somos una generación privilegiada. Para mí, y espero que también para todos ustedes, sirva de orgullo haber compartido generación con este auténtico mito de la comunicación y referencia del periodismo loreño, Antonio Oliveros Rincón. Con él empezó la era del periodismo moderno en Lora del Río. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora José Luis Nieto y mi nieto Alejandro a la salida les van a hacer entrega gratuitamente de aquel ejemplar de 25 años que editamos en el año 2008. De verdad, Lora tiene un privilegio con sus medios de comunicación y ustedes están ahí para escribir la historia. Bueno, pues agradecerles el que hayan estado aquí con nosotros. Yo he disfrutado, como se imaginan, como un loco, escuchando... Yo he disfrutado, como decía, como un loco, escuchando a Diego contando las aventuras, que siempre nos las contamos cada vez que nos juntamos. Y que al final siempre nos contamos lo mismo. Diego, tú estate quietecito, Diego. Estate quietecito. Bueno, nada más, agradecerle la atención que nos han prestado. Y yo, si Fernando Toro está por ahí, creo que había alguna pregunta. Vale. Esto para mañana. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Fernando. Y como ha dicho Diego, ahí a la salida pues le van a ir entregando un ejemplar de la radio papel que hicimos cuando la Radio Lora cumplió los 25 años. Hoy estamos ya en los 40 años. Muchas gracias.